Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la unidad 8, en la cual vamos a hablar de los conceptos que involucran a lo que es conocido como la farmacología, la farmacodinamia y la farmacocinética, ¿sí? Esta última la vamos a profundizar en la bolilla siguiente, la unidad 9. Bueno, ¿qué es la farmacología? La farmacología es una ciencia que estudia las interacciones que se dan entre el organismo y las sustancias, las moléculas, las drogas que consumimos desde el medio externo o sustancias endógenas que el propio organismo libera para que nuestro organismo funcione, nuestras reacciones metabólicas y todos nuestros sistemas estén actuando de una manera coordinada, ¿sí? Estas interacciones se dividen en dos clases. Las interacciones desde el punto de vista farmacodinámicas, que lo que estudia son los efectos de la droga en el organismo, y las farmacocinéticas, que lo que hacen es estudiar el modo en que el organismo afecta a la droga, ¿verdad? Nosotros sabemos que la droga, para hacer su efecto, tiene que lograr absorberse, tiene que lograr pasar al sistema circulatorio, ¿verdad? Para que a través de la sangre se distribuya hasta todos los puntos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Tiene que sufrir ciertas metabolizaciones y finalmente va a tener que excretarse. Como les decía hace un ratito, esto lo vamos a ver más a profundidad en la próxima unidad. La mayoría de las drogas, para lograr producir ese efecto, ¿verdad?, tienen que unirse a unas moléculas específicas, ¿sí? Son unas moléculas que están ubicadas generalmente en la membrana celular, ¿sí? El efecto que yo veo, ¿verdad?, de una droga, es la manifestación farmacológica, ¿verdad? Es lo que yo veo, para lo cual yo tomo un medicamento, ¿sí? Los efectos mayoritariamente resultan si la interacción de la droga con el receptor es buena, ¿verdad? Y para producir ese efecto, el medicamento tiene que interactuar con esta molécula, esta proteína de membrana celular, que es lo que estoy llamándoles receptor, ¿sí? Se les llama receptor de la membrana celular. Acá tenemos un esquemita en el cual yo tengo la célula, que sería lo que está representado en blanco, perdón, en verde. En una de ellas está en blanco, no tengo el sombrerito azul, que sería el receptor, o sea, eso significa que esa célula no tiene receptores específicos para la droga que yo estoy consumiendo o la droga que mi cuerpo está liberando y tendría que unirse, ¿verdad? Sin embargo, la otra célula sí tiene ese sombrerito verde, ese receptor. Luego tenemos lo que está dibujado en rojo, que es el ligando. ¿Por qué lo llamo ligando? Porque yo, como hoy les decía, hay sustancias endógenas, hay sustancias que mi propio organismo libera internamente y tienen una función, ¿verdad? Hormonas que regulan el crecimiento, ¿verdad? Que regulan el desarrollo, y otra cantidad de sustancias metabólicas que hacen que se inicien o se corten otra serie y otra cadena de reacciones en el medio interno. Pero a su vez esos ligandos pueden ser drogas, ¿verdad? Pueden ser los medicamentos que nosotros consumimos, que se acuerdan que en realidad yo consumo un comprimido, pero porque es una forma farmacéutica que facilita que la persona pueda ingerir cierta droga, ¿verdad? Las drogas son los principios activos, lo que estamos hablando. Como hemos mencionado, puede ser el paracetamol, el ibuprofeno, el enalapril, ¿verdad?, el omeprazol, todos esos serían las drogas o en este ejemplo, los ligandos externos, los que yo consumo en los medicamentos, ¿verdad? ¿Qué quiere representar esta ilustración? Es que ese ligando, ya sea interno o externo, se tiene que unir a un receptor. ¿Para qué? Para generar una respuesta, ¿verdad? Entonces, por más que yo tenga el ligando, si la célula no tiene el receptor, no va a haber una respuesta, porque no se da la unión. Estábamos diciendo recién que para que se dé un efecto, tiene que haber una unión entre el ligando y el receptor que está en esa célula, ¿sí? Bueno, entonces vamos entrando en tema de cómo es que funciona el efecto, de cómo es que se da ese efecto que nosotros vemos. Estas proteínas que yo les estaba llamando recién receptores, justamente son receptores, y normalmente responden a sustancias químicas o ligandos endógenos, que es lo que les estaba contando recién, ¿verdad? Estas sustancias químicas, cuando se unen al receptor, pueden hacer dos cosas. Una es que generen una respuesta interna en esa célula, ¿sí? O sea, si vamos para la anterior, ese ligando, ese arquito rojo, se une al receptor que está en esa célula y genera una respuesta, ¿sí? Entonces, eso se le llama una sustancia agonista. Es una sustancia que activa el receptor, o sea, se une al receptor y produce una respuesta.
Sin embargo, hay otro grupo de sustancias que también se tienen que unir al receptor, pero que no lo activan, ¿verdad? Es como que lo bloquean. Estas sustancias se llaman antagonistas, ¿verdad? O sea, ¿para qué me puede servir una sustancia antagonista? Y bueno, si yo, por ejemplo, sé que el aumento de mi presión arterial se debe a que hay una sustancia interna que se une a un receptor y hace que yo sienta que mi presión arterial sube, tal vez puedo consumir un medicamento que es un antagonista, que se une a ese mismo receptor que se unía a la primera droga, ¿verdad? La endógena que hace que me suba la presión, pero al estar él unido, el antagonista, la sustancia endógena no se puede unir. Por lo tanto, el efecto que esa sustancia endógena hace, que es que a mí me suba la presión, no lo voy a tener. Entonces, estoy logrando el efecto deseado, no tener la presión alta, ¿sí? Pero no porque la droga que consumí hace que me baje la presión, no, porque la droga que consumí bloquea la unión de la otra sustancia que es la que hace que a mí me suba la presión. ¿Sí? Entonces son los dos mecanismos que las sustancias tienen para actuar. Primero que nada, y cosa muy importante, si no hay un receptor para esa sustancia no pasa nada. Es la foto que les mostraba anteriormente, si no hay un receptor para esa sustancia, la célula ni se entera, no va a haber una respuesta de ningún tipo. Después, si hay un receptor para esa sustancia puede actuar de dos maneras. Puede ser agonista, si se une y lo activa y genera, desencadena una respuesta en esa célula, o puede ser antagonista, si también se une, pero lo bloquea. O sea, siempre se tiene que unir, ¿verdad? La sustancia, más allá de que lo bloquee o que genere una acción, tiene que unirse al receptor. Por lo tanto, la célula tiene que tener el receptor específico para esa droga. ¿Se entiende? Bueno, los antagonistas, como les expliqué recién, lo que hacen reducen la probabilidad de que una sustancia agonista se combine con el receptor y de este modo reducen o bloquean la acción de la primera sustancia, que era la agonista. Acá tenemos un dibujito también, nos parece que los dibujitos ayudan bastante a visualizar la idea, ¿sí? Tengo lo que sería la célula, que es eso que está en color celeste, tengo el receptor, que sería el huequito ahí que está marcado, ¿verdad? Tengo una sustancia química, que sería lo que está en verde, ¿verdad? Entonces, esa sustancia química, ¿qué va a hacer? Si viene, va a unirse a ese receptor, ¿verdad? Si a su vez yo tomo un medicamento que es un fármaco agonista, y que también va para el mismo receptor, que sería el azul, ¿qué es lo que va a hacer? Va a desplazar a la sustancia que primero se había unido, ¿sí? Y va a generar, como dice ahí, un incremento de la actividad celular. ¿Se acuerda que les dije que un fármaco agonista se unía al receptor y desencadenaba una respuesta a nivel de la célula, ¿verdad? Sin embargo, en el ejemplo del fármaco antagonista, donde tengo esos taponcitos marrones, ¿qué es lo que hace? Desplaza, tapa, bloquea el receptor de manera tal que el primer fármaco, la sustancia química esa que tenía que unirse, no se une. ¿Sí? De las dos maneras yo logro utilizar, bloquear o ocupar ese sitio en el receptor. Con un fármaco agonista, repito, genero una respuesta, con un fármaco antagonista bloqueo el receptor y evito que otra sustancia que pueda generar una respuesta lo haga.